Exacto. Ahora sí. Bien, entonces vamos a poner elasticidades o elasticidad. Y les decía, el término elasticidad ya algo de esto lo vimos, ¿o no? Aunque sea lo cité sin saber de qué se trataba, pero lo hemos visto. ¿Cuándo lo citamos? Cuando dijimos, ¿qué cosa? ¿En qué término usamos? Hace poquito. El bien o la demanda inelástica, ¿no? Demanda inelástica. ¿Y cuándo una demanda era inelástica? Cuando no se alteraba. Cuando no sufría una modificación, o la modificación en realidad es muy pequeña. Significativo. Es decir, ante un cambio en una magnitud, la otra magnitud no sufre ningún cambio. ¿Entendido? De ahí el término de elasticidad. ¿De acuerdo? Claro. Bien. Entonces, vamos a ver primero lo que sería la definición de elasticidad o la idea de elasticidad para una variable. Yo le voy a hacer primero, vamos a tomar una situación para que ustedes vean a nivel gráfico y lo puedan comprender lo que voy a estar diciendo. Por ejemplo, si yo tengo acá X, que sería la demanda y P el precio, ¿no? Y tengo la función demanda, bueno, esto ya no sería función. Por ejemplo, en esta situación, acá, ¿qué va a suceder? Ante un cambio del precio muy grande, ¿qué va a pasar con la demanda? Ante un cambio de precio muy grande, de P sub 1 pasar a P sub 2, fíjense que es más del doble, ¿qué trajo aparejado en la demanda? Muy poca variación. Muy Un poca crecimiento variación. muy, sí, muy poquito. Claro. Entonces acá diríamos, en esta situación, ¿no? La demanda sería inelástica. Es decir, ¿cómo se entiende eso? Que ante un cambio grande, ¿no? Del precio, en este caso la variable independiente, no produjo grandes cambios en la demanda. Esto es X sub 1, aunque no se note. ¿Se entendió? Es decir, pasar de Sí, P sub 1 a P sub 2, fíjense que si bien hubo grandes cambios en el precio, no produjo prácticamente ningún cambio en la demanda. Bien. Sin embargo, si estoy en esta situación, y estoy aquí, P sub 1, y P sub 2, por ejemplo, ahora voy a poner un poquito más para acá. ¿Qué pasó ahí? Que a una diferencia pequeña de precio hubo un gran cambio en la demanda. Claro. Es decir, que ante un pequeño cambio en el precio, bueno, en este caso puede ser el doble si se quiere el precio, ¿no? Mire, Sí, pero bueno. pero es poco el cambio. A partir de este punto, trajo como consecuencia, perdón, grandes cambios en la demanda. Entonces ahí decimos que la demanda tendría un comportamiento elástico.
Bueno, cópienlo así tenemos un panorama. Partimos de lo que podemos deducir, partimos de lo que podemos saber. Que no es nada loco lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Estamos? Bien. Sí, sí. Bueno. Entonces, ahora vamos a trabajar directamente con la definición de elasticidad de una función de una sola variable y después lo vamos a pasar a funciones de varias variables. ¿Entendido? Entonces, anotemos. La elasticidad de la función igual f de x en un punto x sub 0. Acá lo estamos viendo al revés, ¿no? Estamos viendo x variable, en esta definición tenemos como x como variable independiente y f de x, ¿no? Y estaría aquí. Entonces dijimos, la elasticidad de la función y igual f de x en x sub 0, algo así dije, ¿no? Bien. Perteneciente a su dominio. Tal que f de x0 sea distinto de 0, ya vamos a saber por qué, tal que f de x0 sea distinto de 0, se define como el límite del incremento absoluto de la variable independiente cuando tiende a 0 el límite Perdón, profe, del el incremento incremento. absoluto de la variable independiente cuando tiende a 0 del cociente del incremento relativo de la variable de la función, perdón, o de la variable independiente, perdón, de la función o de la variable dependiente. ¿Puede decirlo otra vez, profe? Sí, ya no sé ni lo que dije. El límite el límite del incremento absoluto de la variable dependiente cuando tiende a 0 del cociente entre el incremento de la función, el incremento relativo de la función, así que, Sí. o lo que es lo mismo, si quieren entre paréntesis, el incremento relativo de la variable dependiente, cierran paréntesis, ahora sí. Dividido el incremento relativo de la variable independiente, dividido el incremento relativo de la variable independiente. Coma, si es que dicho límite existe. Si es que dicho límite existe. Bueno, a ver si me alcanza acá. No, bueno, no puedo borrar esto, porque esto dice con la
con la variable independiente X y variable dependiente Y. Porque está generalizado. En realidad, lo que sería la elasticidad no solamente se aplica a elasticidad de la demanda. Lo podría trabajar con elasticidad de una magnitud cualquiera acá y otra magnitud acá. ¿Entienden? Cualquier magnitud, incluso llevándolo a la física, tiempo y temperatura. ¿Me siguen? ¿Está? Distancia a distancia. Lo que ustedes quieran tener como dos magnitudes, yo puedo analizar la elasticidad. ¿Estamos? Incluso es un término de análisis matemático, que no necesariamente tenga que estar vinculada a la economía. ¿Se entiende o no lo que estoy apuntando? Bien, por eso lo llevé al plano general primero. La elasticidad de Y respecto de X. ¿No? La idea cuál sería entonces. Vos tenés un X sub 0, ¿no? Obviamente acá un F de X0. Y va a haber un ¿qué? Un determinado incremento. ¿Está bien? ¿Que este quién sería? F de X0 más delta X. ¿Ya? ¿Se entiende o no lo que estoy haciendo? El gráfico, ¿se entiende o no? Teniendo en cuenta lo que expliqué anteriormente. Bien. Ahora vamos a hacer la traducción de lo que dijo el profesor. Yo quiero averiguar la elasticidad, ¿no? Yo no me acuerdo si pone doble E el apunte o qué. No me acuerdo ahora. Elasticidad de Y respecto de X. Evaluado en X0. O bueno, para X0. La elasticidad de Y respecto de X. ¿Quién va a generar el cambio acá? X, ¿ven? X0, X0 más delta X. ¿Lo ven o no? Sí, sí. Tiene elasticidad de Y respecto de X. Bien, en X0, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué dice? Límite de qué? Vamos a hacer la traducción. Límite Del incremento absoluto de la variable independiente. ¿qué sería eso? ¿Límite De de la qué? elasticidad de Y. No, de X. No. Haceme la traducción. Incremento absoluto de la variable independiente. ¿Quién sería acá? F de X0 más delta X. Delta X. Delta X, el Delta X. incremento absoluto incremento. de la variable independiente. ¿Quién sería el incremento absoluto de la variable independiente? Delta X. ¿Cuándo quién? ¿Cuándo qué? Cuando tiende tiende a a cero. ¿De qué? Me voy a poner un poquito más acá porque me parece que no me va a alcanzar. A ver. El límite, dije. El límite del incremento absoluto de la variable independiente del cociente del incremento relativo de la variable. ¿Está bien? Ujú. ¿Y qué sería eso? F de X0 Más delta X. más delta X menos F de X0 sobre F de X0, por eso me incremento relativo, sobre el incremento relativo de la variable independiente, que sería delta X sobre X0. Está de más decir que lo que está acá arriba es delta I. ¿Me siguen? Esto, f de x0 más delta x menos f de x0 sería delta I. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el incremento real?
que decíamos en 50 y en 51, y hacíamos el delta lo que venga en ese momento era delta Q. Ahí está. El incremento, o bueno, delta P si era el incremento del beneficio. Bien. ¿Y qué me queda de acá? Si yo esto lo resuelvo, ¿qué me queda? Esto por esto, dividido esto por esto, ¿sí o no? Si hago la división de fracciones. Sí. Sí. Esto por esto, dividido esto por esto. ¿Está bien? Numerador con el denominador, denominador con numerador. Entonces, ¿qué me quedaría? Límite, voy a poner un poquito más para acá. Límite de delta x tendiendo a 0, ¿de qué? De x0 por corchete, f de x0 más delta x menos f de x0 sobre f de x0 por delta x. Se me acaba el pizarro. ¿Se entiende o no? Bien. Sigo arriba. Esto es un número. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sacarlo. Lo sacamos. Entonces me quedaría x0 sobre f de x0. Ahora entienden por qué la definición decíamos. ¿Qué decíamos en la definición? ¿Cómo tenía que ser f de x0? Distinto Distinto de de 0. Punto de 0. ¿Por qué? Porque si f de Está x0 bien. es 0, chao. Sí. Se acabó la cuestión. ¿Se entiende ahora? Sí. Bien. No puede ser f de x0, tiene que ser distinto de 0. Bien. Por. Y me queda el límite de delta x tendiendo a 0. ¿De quién? De f de x0 más delta x menos f de x0 sobre delta x. Sí. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. ¿Puedo borrar este choclo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Qué me queda en limpio? x0 sobre f de x0 por... ¿Y esto qué sería? De 1. ¿La derivada? Muy La bien. derivada. ¿F' de quién? De x0. Sí. Es decir, la derivada de la función evaluada en dónde? En X0. En En X0, X0. en X Claro, cero. tal cual. Porque no dije f de x, ¿vieron? Es f de x0. Es decir, que estoy trabajando en un punto particular. Volvemos de nuevo a la definición. Fíjense lo que sucede en la definición, lo que dice. Vuelvan a releer la definición y van a ver cómo va cerrando todo. Con la demostración que hice, ¿no? Obviamente. Decía que era el límite. Decía, por un lado decía, la elasticidad de la función y igual f de x en un punto x igual x sub 0, o algo así dije, ¿no? Sí, perteneciente al dominio, tal que. Perteneciente al dominio, tal que f de x0 sea distinto de 0, es el límite, que es lo que está por acá, ¿no? Ah, no, ya está borrado. El límite del incremento absoluto de la variable independiente tendiendo a 0, del cociente del incremento relativo de la variable dependiente, que sería el famoso f de x0, ¿no? Más delta x menos f de x0 sobre f de x0, ¿no? Ese sería el incremento relativo de la variable dependiente, dividido el incremento relativo de la variable independiente, que sería delta x sobre x0. ¿Está?
Si lo quieren una versión reducida, bueno, se resuelve todo y me queda esto, ¿no? Es decir, que la elasticidad directa. ¿Esto qué sería entonces? La elasticidad de Y respecto de X, ¿en dónde? En X0. Eso sería lo que ya empezamos. Era lo que empezamos. Dice si es que dicho límite existe. Va a tener que Siempre y analizarlo cuando, por. si el límite obviamente existe. Si no, estamos en Bien. el horno, no se puede analizar. Bien. ¿Entendido? Ahora, ¿esto qué me va a dar? ¿Un qué? Numerito. ¿Eh? Un numerito. Un numerito, tal cual. Un Valor. numerito me va a dar. Un número real, ¿o no? Sí. Estamos trabajando con variable real, me va a dar un número real. Entonces, para un número. Y es un coeficiente, si se quiere. Un número. ¿Está? Que tiene diversas interpretaciones, depende del valor que me arroje ese número. ¿Se entiende? Bien. Entonces, sería entonces, vamos a suponer que, entonces, vamos a poner así, la elasticidad de Y respecto de X en X sub 0 me puede dar un número mayor que 1. Vamos a tomar, lo voy a hablar como, lo voy a ver como módulo. Vamos a poner así, como módulo. Lo negativo y lo positivo lo único que me va a decir es que crece o decrece. ¿Se entiende o no? Sí. Que sea negativo o que sea positivo me va a decir que crece o decrece, digamos. ¿Entienden? Que ante un cambio en X0 trajo aparejado un crecimiento o un decrecimiento. Ahora, eso es lo que me va a indicar que sea positivo o negativo. Pero si es mayor que 1, diremos que la elasticidad es elástica. ¿Está bien? Y este módulo me da un número mayor que 1, decimos que el comportamiento es elástico. Es decir, que un pequeño cambio que produjo un cambio muy, es decir, un pequeño cambio en X trajo un cambio muy grande en ¿dónde? En Y. ¿Está? Bien. Ahora, ese valor también puede ser igual que 0. Entonces ahí diremos que es totalmente inelástica. Totalmente inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que ante un cambio que se produjo en la variable independiente, no hubo ningún cambio en la variable dependiente. Ningún cambio hubo. Entonces, se dice que es totalmente inelástica. Si es un número está entre 0 y 1, vamos a decir que sería, es decir, en este caso Y sería, tendría un comportamiento inelástico. Y si es igual que 1, hablaríamos de una elasticidad unitaria. Digamos que se variaron de la misma manera, sería una traducción más o menos.
¿De acuerdo? Bien. Dicto. Analizar la elasticidad de la demanda sabiendo que la función... Copien. ¿Están copiando? Yo no los veo a todos. ¿No te están escuchando o no? Entonces, ¿se escucha? Sí, escuchamos. Sí, se escucha. La elasticidad de la Repito. demanda. Analizar la elasticidad de la demanda sabiendo que la función que vincula a la demanda y el precio es sabiendo que la función que vincula a la demanda y el precio es X igual 100 sobre P. ¿Sí? X igual a 100 sobre P. Coma. Para un precio de 50 pesos y de 0,50. Sería para un precio de 50 pesos y para un precio de 50 centavos, ¿no? Claro. Sería que el X0 en un lado sería 50 centavos y en el otro X0 sería 50. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer directamente? ¿Esto o no? Y ver el comportamiento en dónde. En 50 y el comportamiento en 0,50. 0,50. Y dependiendo de los resultados, haremos las clasificaciones. ¿Entendido?